Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Bienvenidos a Cry Fellowship en español, iglesia. Puedes darle un fuerte aplauso al Señor por la oportunidad que nos da hoy de estar acá. Yo soy el pastor Cristian Gómez y tengo la bendición de poder compartir con ustedes el mensaje el día de hoy. Hoy quiero hablarles acerca de un momento en el que se pone en evidencia la codicia del rey Acab. El rey Acab era el rey de Israel y a pesar de que lo tenía todo, hay algo que no tenía y se le negó. Eso lo puso a él triste y enojado y lo llevó a hacer cosas que luego pagaría un precio muy alto por buscar su deseo. He titulado a este mensaje La codicia de Acab. Y nos vamos a estar ubicando en Primero de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Y mira lo que dice la palabra del Señor allí. Después de estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab le dijo a Nabot: dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca al lado de mi casa, y en su lugar yo te daré una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Pero Nabot le dijo a Acab: no permita el Señor que le dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra de Nabot de Jezreel. Le había dicho, pues dijo, no le daré la herencia de mis padres. Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Que Dios bendiga su palabra. Puedes tomar tu asiento si estás en alguno de nuestros campus aquí en Miami. Quiero decirte que vivimos en una cultura donde constantemente estamos mirando la vida de otras personas. Y honestamente las redes sociales han empeorado muchísimo eso en nuestros tiempos. Porque así como Acab vio y codició la viña de Nabot, ahora nosotros observamos y muchas veces estamos codiciando la viña de otras personas que vemos a través de nuestros teléfonos. Abrimos el Instagram y vemos matrimonios perfectos, vemos familias perfectas, vemos casas perfectas, vemos vacaciones perfectas y vemos relaciones perfectas. Y poco a poco comenzamos a pensar que su vida es mejor que la nuestra, que su matrimonio es mejor que el nuestro, que su casa es mejor que la nuestra, que sus vacaciones son mejores que las nuestras. Y mientras más miramos lo que ellos tienen, menos agradecidos y contentos estamos con lo que Dios nos ha dado. De hecho, esto me recuerda algo muy personal que quiero compartirles. Quiero presentarles a mi familia. Esta es una foto
que nunca nos tomamos. ¿Sabe por qué? Porque la hice con inteligencia artificial y de hecho no me parezco en nada al tipo de la foto. ¿Por qué nunca nos llegamos a tomar esta foto de adultos? Mi familia, ahí está mi papá, está mi hermana Ivania, mi hermana Gaudi, mi mamá y mi hermano mayor Junior. Nunca alcanzamos a tomarnos esta foto de adultos porque quiero contarte de que cuando crecimos, mi familia vivió una ruptura como le pasa a muchas familias. Mis padres construyeron muchas cosas juntos. Mi mamá siempre fue una mujer esforzada y también valiente y muy trabajadora. Mi papá también fue un hombre muy trabajador. Construyeron propiedades, fincas, ganado, negocios y desde afuera parecía que todo iba bien en esa familia. Pero con el tiempo mi papá comenzó a desear algo diferente para él. Comenzó a mirar otros matrimonios, comenzó a mirar otras mujeres, comenzó a mirar otras dinámicas familiares. Y llegó a pensar que quizás la felicidad estaba en otro lugar y no en su casa. Y lo que comenzó como un deseo en su corazón terminó convirtiéndose en una decisión en su vida. Dejó a mi madre buscando esa idea de la relación perfecta. Mi mamá era una mujer emprendedora, trabajadora, no era una ama de casa y él comenzó a desear otro tipo de mujer. Pero escucha esto cuidadosamente. Aquello que él pensó que le daría una mejor vida, terminó destruyéndolo por completo. Perdió su matrimonio, perdió su estabilidad, perdió todos sus bienes, perdió todo lo que Dios le había dado. Y no te equivoques, amé a mi padre hasta el último día de su vida y siempre lo respeté. Pero eso me enseñó algo muy poderoso desde joven. La codicia nunca te muestra el precio completo que tendrás que pagar por ir tras de ella. Solo te muestra lo que deseas, pero nunca lo que vas a perder por ir a buscarla. Mira, la codicia puede iniciar con un simple deseo de tener el puesto de alguien más para sentirte exitoso en el trabajo. Un simple deseo de encontrar el amor de tu vida puede ser codiciar la relación de otra persona. Un simple deseo de tener un carro o una casa puede ser que estás codiciando un estilo de vida de alguien más. Y este es el asunto. Muchas veces esas cosas están fuera de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y la codicia te llevará a hacer cosas que no deberías hacer. Y es de eso exactamente de lo que se trata nuestra idea principal el día de hoy. La codicia comienza cuando el corazón empieza a desear algo fuera de la voluntad de Dios. La codicia comienza cuando el corazón empieza a desear algo fuera de la voluntad de Dios. Eso es exactamente lo que ocurre en Primero de Reyes, capítulo 21. Puede ser que te preguntes, ¿cómo puedo saber si estoy siendo codicioso? ¿Y qué es lo que debo de hacer? Es precisamente lo que vamos a responder hoy aquí en Primero de Reyes 21. Y tengo 4 puntos para compartir con ustedes. Vamos a iniciar con el punto número 1. Si estás tomando nota, por favor, escribe. La codicia siempre comienza en el corazón. Allí es donde nace. Escucha lo que dice la palabra de Dios en los versículos 1 y 2 del capítulo 21 de Primero de Reyes. Después de estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel
tenía una viña que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab le dijo a Nabot: dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y en su lugar yo te daré una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Veamos un poco el contexto de lo que estamos leyendo. El rey Acab era el rey del reino del norte de Israel, y este reino tenía 10 de las 12 tribus de Israel. Él sirvió a Israel en el reino del norte por 22 años. Y solo para hacerte un resumen rápido, quiero enseñarte la siguiente lista que nos muestra toda cómo se fue desarrollando los reyes en Israel. Y empezamos con el rey Saúl. Al principio el pueblo era dirigido, gobernado por Dios. Pero luego el pueblo comenzó a pedir que querían reyes como las otras naciones. Así que Dios le da a su primer rey, y este fue el rey Saúl. Gobernó por 40 años. Luego de eso viene el sucesor, que fue el rey David. David toma el poder y también reina por 40 años. Luego de eso viene su hijo Salomón. Salomón reina sobre Israel, y luego de Salomón viene el príncipe Roboam. Cuando Roboam viene a suceder al rey Salomón, se da un cisma, se da la división del reino de Israel. Roboam comienza a reinar el reino del sur con 2 de las tribus de Israel, solamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Mientras que al norte el reino comenzó a ser liderado por Jeroboam. Y Jeroboam fue un sirviente de Salomón y reinó por 22 años. Luego de Roboam vinieron otros reyes sucediendo el reinado hasta que llegamos a Acab. Acab comienza a reinar, y estamos aquí en el capítulo 21 de Primero de Reyes, donde Acab está terminando su reinado, que duró 22 años. Aquí nos encontramos. De los 20 reyes del reino de Israel, del reino del norte, todos fueron malos. Así se describe en las Escrituras. Pero Acab, quiero decirte que fue el peor de todos esos reyes del norte. De hecho, mira lo que dice Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Y mira también lo que dice aquí el capítulo 21, en Primero de Reyes, versículo 25. Ciertamente no hubo nadie como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había convencido. Esta dupla de Acab y Jezabel hicieron mucho daño al pueblo de Israel. Y ahora, en este punto, Acab, como rey, tenía y había alcanzado ya mucho poder, mucha riqueza, muchas tierras, mucha influencia y también mucha autoridad. Estamos hablando de que ya tenía más de 20 años en el poder. Pero había algo que no tenía. Mira nuevamente lo que dice la palabra de Dios en Primero de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 2. Después de estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab le dijo a Nabot: dame tu viña para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca al lado de mi casa, y en lugar yo te daré una viña mejor.
si prefieres, te daré su precio en dinero. Acab tenía todo en ese momento menos la viña de Nabot y hace una oferta por ella. Incluso le ofrece una viña mejor que esa. Le ofrece comprarla, pero mira lo que Nabot le contesta. Versículo 3. Pero Nabot le dijo a Acab: no permita el Señor que le dé la herencia de mis padres. Nabot se negó a venderla. ¿Por qué? Porque la ley de Dios protegía la herencia familiar. Y bajo la ley levítica, él no podía vender la propiedad porque era una herencia. Y la seducción a Levítico capítulo 25, versículo 23, donde habla de esta ley que Dios impuso en el pueblo. El texto dice: además la tierra no se venderá en forma permanente, pues la tierra es mía, porque ustedes son solo extranjeros y peregrinos para conmigo. Bajo la ley levítica, él no debía venderla. La idea de esta ley es que ningún israelita perdiera su territorio, para que el territorio permaneciera dentro de la familia. Es una ley muy buena. Incluso si había alguien tan pobre que necesitara vender la propiedad por la circunstancia difícil que estaba viviendo, para el año del jubileo que se celebraba cada 50 años, la tierra debía regresar a la familia. O sea, que a pesar de que se hubiese vendido por la situación difícil, en el año del jubileo, algún pariente cercano podría ir a reclamar la tierra, comprarla y hacerla de nuevo suya, y el propietario en ese entonces tenía el deber de entregarla. En este caso, Nabot no quería, no debía y tampoco no tenía la necesidad de venderla. Desde una perspectiva humana, la oferta de Acab sonaba genial. Mejor tierra, le daba dinero y también conseguía tener el favor del rey. Pero Nabot entendió que no se trataba solamente de bienes raíces, que era una herencia confiada de parte de Dios a su familia y su deber era administrarla, cuidarla, porque Dios se las había entregado. Según la ley de Dios, la tierra heredada no estaba destinada a abandonar permanentemente la línea familiar. Nabot temía deshonrar a Dios más que decepcionar al rey Acab. Para Nabot la obediencia fue más importante, la obediencia a la ley de Dios fue más importante que la oportunidad de algo mejor. Nabot temía a Dios más que al rey Acab. Y ahora mira cómo reacciona Acab. Versículo 4. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Pues dijo: no le daré la herencia de mis padres. Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Acab no está molesto porque necesitara más tierra. Está molesto porque no soportó que alguien le dijera: no, esto no lo vas a obtener. Esto no lo puedes hacer. Esto no lo puedes tener. Y aquí vemos algo importante. El problema de Acab no era un asunto externo. Era un asunto totalmente interno en su vida. La codicia había gobernado el corazón del rey Acab.
De hecho, mira cómo reacciona. El texto dice, Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto. Se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Un rey acostado en la cama, deprimido por no conseguir lo que quería. Seguro fue un niño muy mimado. Recordemos que él era príncipe, hijo del rey anterior. Así que probablemente creció teniéndolo todo. Y ahora cuando se le decía que no, el hombre se enfurecía y se entristecía. Ahora, ¿qué es la codicia? Codiciar es un fuerte deseo de tener lo que Dios le ha dado a otra persona. Y la codicia tiene esta característica: nunca se conforma. Puede tener mucho y aún así sentir que necesita más. Nunca está contento con lo que tiene. Mientras que los deseos según la voluntad de Dios nos enseñan a decir y a expresarnos según la voluntad de Dios de la siguiente manera. Podemos nosotros decir: me gustaría si Dios quiere obtener tal cosa. La codicia entonces nos dice: debo tener eso. Mientras que el deseo según la voluntad de Dios, decimos: si es su voluntad, Él me lo dará. La codicia dice: ¿por qué ellos tienen y yo no? Mientras que el deseo según la voluntad de Dios nos genera paz y confianza en nuestra vida, la codicia nos va a generar resentimiento y celos en nuestra vida. Escucha, muchos no caen primero por acciones o cometer actos en su vida. Caen primero por deseos no sometidos a Dios. Y aquí debemos tener cuidado porque no todos nuestros deseos son confiables. Ahora, alguien podría decir: pero pastor, la Biblia dice que Dios concede las peticiones o los deseos de nuestros corazones. Sí, la palabra del Señor dice eso, pero mira cómo empieza ese versículo, Salmo 37:4. Deleítate en el Señor. ¿Qué dice? Deleítate en el Señor. Y entonces, Él te concederá los deseos de tu corazón. El versículo no dice: Dios te dará cualquier cosa que desees. El versículo comienza diciendo: deleítate en el Señor. El deleitarnos en Dios es someter nuestros deseos a su voluntad, a sus mandamientos, a su palabra y encontrar deleite en eso. ¿Sabes qué ocurre cuando alguien verdaderamente se deleita en Dios? Dios entonces empieza a transformar sus deseos y nuestros deseos comienzan a ser conforme a la voluntad de Dios. El problema de Acab era precisamente ese, que él no se deleitaba en Dios. Acab se deleitaba en sus propios deseos. Y entonces, cuando esto sucede, nos enojamos, nos frustramos y deprimimos cuando Dios nos dice no. No debes ser infiel a tu esposo o a tu esposa. No debes comprar eso. No debes tomar esa decisión. No debes hacer eso porque eso lo prohíbo. Porque nuestro deleite no está en Él. Y entonces nuestro deleite está en cumplir y en alcanzar nuestros propios deseos. Y es en ese punto donde comenzamos a insistir, a presionar
para que las cosas pasen y se hagan según nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Santiago diría siglos después, en el capítulo 1, versículos 14 al 15, mira lo que dice la palabra del Señor. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Este pasaje es una radiografía, literalmente, de lo que pasa con el rey Acab y de lo que pasa en nuestra vida cuando vamos a buscar nuestros deseos según nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. El pecado comienza en el corazón antes de manifestarse en las manos de las personas. Y Acab tenía un corazón gobernado por sus deseos. Y esto nos lleva al punto número 2. La codicia crece cuando olvidamos las bendiciones de Dios. Leamos nuevamente lo que dice 1 de Reyes 21:4. Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. ¿Cómo es que un rey se entristece por no poder comprar un pedazo de tierra? Acab le ofreció una mejor viña a Nabot. Quiere decir que tenía mejores tierras que esas. Así que la viña de Nabot se convirtió en un capricho para el rey Acab. Esto es lo que pasa cuanto más tiempo miras el viñedo de otro, menos agradecido te sientes por tu propia viña. ¿Cuál es el viñedo en tu vida que deseas tanto, que codicias? ¿El matrimonio de alguien más? Porque se ven tan bien, se ven tan felices. Y piensas, si mi marido me tratara así, si tan solo mi marido publicara sobre mí en las redes sociales como lo hace esta otra persona. Si tan solo mi mujer se vistiera como ella, o si fuera tan dulce como lo es esta otra mujer. Si tan solo mis hijos se comportaran y fueran como los hijos de fulano de tal. ¿Qué viña estás mirando y deseando? Tal vez la carrera de otra persona. Ojalá tuviera la carrera que tienen ellos, la posición que tienen ellos, la influencia que tienen, el dinero que tienen. Tal vez estás anhelando la personalidad de alguien más. Ojalá tuviera ese mismo carisma. Desearía tener a sus amigos, ojalá tuviera ese mismo estilo de vida. Y cuando eso pasa, dejamos de dar gracias a Dios por lo que tenemos y comenzamos a enfocarnos en lo que no tenemos. Y es en ese punto donde el pecado comienza a crecer y nos lleva a hacer otro tipo de cosas que empeoran la situación. Y aquí es donde entra en escena una voz, en el caso de Acab, que fue Jezabel, su perversa esposa. Y mira lo que pasa en los versículos 5 y 10. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le preguntó, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Entonces Acab le respondió, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero. O si prefieres, te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. Su mujer Jezabel le dijo, ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Y ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad con Nabot. Escucha. Y escribió en las cartas, proclamen ayuno
y sienten a Nabot a la cabeza del pueblo. Sienten a 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, diciendo: tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sáquenlo y apedréenlo para que muera. Wow. Jezabel entra en escena y prácticamente le dice a Acab: no eres tú el rey, si lo quieres, tómalo. En otras palabras, él le dice: tú puedes hacer lo que quieres. Y esto es algo que todos nos gusta escuchar. Tú eres el rey, tú eres el jefe, tú eres tal, puedes hacer lo que quieras. A veces, en vez de escuchar lo que Dios nos dice, lo que su palabra nos dice, lo que sus mandamientos nos dicen, escuchamos otras voces que nos dicen lo que queremos escuchar. Y aunque estas cosas estén fuera de la voluntad de Dios, y esto es un mal que veremos más adelante, que se repite en la vida de Acab, prefiere escuchar a aquellos que le dicen lo que quiere oír. Y entonces mira lo que pasa con todo esto, versículos 11 y 14. Los hombres de su ciudad y los ancianos y los nobles que vivían en su ciudad hicieron como Jezabel les había mandado, tal como estaba escrito en las cartas que ella les había enviado. Proclamaron ayuno y sentaron a Nabot a la cabeza del pueblo. Entonces entraron los 2 hombres malvados y se sentaron delante de él, y los 2 hombres malvados testificaron contra él, es decir, contra Nabot, delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Después enviaron un mensaje a Jezabel diciendo: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Jezabel organiza un falso juicio, levanta falsos testigos, manipula la justicia y manda a matar a Nabot. Todo por una viña para el rey. Ahora piensa esto. Un hombre inocente murió porque un rey deseó una propiedad. ¿No te imaginas lo que la gente está dispuesta a hacer con tal de conseguir lo que quiere? Recuerda esto: el pecado nunca permanecerá pequeño. La codicia terminó convirtiéndose en corrupción, manipulación, mentira y asesinato. Y también encontramos otra cosa aterradora en esta historia. Y es que el pecado siempre arrastra consigo a más personas. Acab pecó, Jezabel colaboró, los ancianos participaron, los falsos testigos mintieron. El pecado siempre crea corrupción alrededor suyo. Y lo más impresionante, mira lo que dice el versículo 16. Así que cuando Acab oyó que Nabot había muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Después de la muerte de Nabot, Acab simplemente va a tomar posesión de la viña, como si nada hubiera pasado. Simplemente son negocios. El pecado puede endurecer tanto el corazón y el alma de una persona que el mal comienza a sentirse y a verse como algo normal. No pasa nada. Pero escucha esto: aunque el pecado promete satisfacción, siempre exige un precio mayor. Codiciar una relación puede destruir un matrimonio. Codiciar dinero puede destruir tu integridad. Codiciar poder puede destruir el alma de una persona. Y aunque el pecado parece oculto, aunque parece que nadie lo vio, escucha, Dios sí lo vio. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto de este mensaje. La codicia siempre será confrontada y juzgada.
Escucha lo que pasa luego en los versículos 17 y 19. Entonces vino la palabra del Señor a Elías el tisbita diciendo: levántate, desciende al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Ahora él está en la viña de Nabot, a donde ha descendido a tomar posesión de ella. Le hablarás así, dice el Señor: has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablarás así, dice el Señor: en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Mientras Acab caminaba disfrutando de su nueva viña, Dios ya estaba enviando un profeta. ¿Por qué? Porque nadie escapa de la justicia divina. Nadie. Y mira lo que Elías entonces le va a declarar: has asesinado y además has tomado posesión de la viña. Dios confronta el pecado directamente. Y escucha esto: Dios no solamente juzga las acciones, Dios juzga también las motivaciones. Dios juzga la injusticia, Dios juzga también la corrupción del corazón. Dios trajo un juicio sobre Acab, su esposa Jezabel y todos sus descendientes. Dios no pasó por alto las acciones de Acab y su malvada esposa. Y escucha, Dios no va a pasar por alto tampoco tus faltas y tus pecados. No lo harás. Teme a Dios y teme a sus juicios. Aprende a aceptar la voluntad de Dios cuando Él te dice: no debes hacerlo. Esto no es ético. Esto no lo hace un creyente. Esto no lo hace un hijo de Dios. No busques alcanzar tus deseos. Busca agradar a Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora te puedes preguntar: pastor, ¿cómo puedo vencer la codicia entonces? Bueno, escribe esto como punto 4. La codicia se vence escribe como letra A, contentamiento. Mira lo que dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo 6, del 6 al 8. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada ¿de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. La manera de aprender a combatir y vencer la codicia es estar contentos con lo que tenemos. Ahora, no estoy haciendo apología de la mediocridad. Ese no es este mensaje. No quiero decir que usted no debe de soñar, que usted no debe de aspirar o anhelar cosas mejores en su vida. No. Todo eso está bien. Eso no te hace una persona codiciosa. Eso te hace un buen administrador, quien multiplica y prospera. Siempre y cuando te mantengas en la voluntad de Dios, según su palabra y según sus mandamientos. Lo que debemos es cuidarnos de no empezar a manipular las Escrituras para tratar de justificar nuestros deseos codiciosos, los deseos de nuestro corazón. En eso tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, a menudo Filipenses capítulo 4 versículo 13, un versículo muy usado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se usa como un versículo para obtener más y a veces para complacer nuestros deseos caprichosos. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces voy a conseguir ese trabajo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces voy a montar ese negocio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces voy a ir a ese lugar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces voy a empezar esa relación.
Pero ese versículo en realidad trata sobre estar contento con lo que tenemos. Mira el contexto en el versículo 12, Filipenses capítulo 4, versículos 12 al 13. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo que está diciendo es, sé lo que es ser rico, sé lo que se siente estar luchando económicamente, sé lo que se siente ser el más y el menos popular, sé lo que se siente estar solo, sé lo que se siente cuando el negocio está en auge. Y también sé lo que se siente perder en el negocio. Pero voy a estar contento en todas las cosas porque Cristo, quien vive en mí, es mi fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escribe esto como punto B. La codicia se vence con arrepentimiento. Volviendo a la historia de la viña de Nabot, ocurre algo impresionante después, porque Acab, uno de los reyes más perversos de Israel, hace algo inesperado y escucha lo que hizo. Primero de Reyes 21-27. Cuando Acab oyó estas palabras, o sea, el juicio que le iba a venir y la confrontación de Dios a través del profeta Elías, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sí y ayunó. Se acostó con el cilicio y andaba abatido. Acab, después de la confrontación que le hace Elías y el juicio emitido por parte de Dios, entonces se humilla y aquí vemos algo poderoso de parte de Dios. Mira lo que dice el versículo 28 al 29. Entonces la palabra del Señor vino a Elías, el tisbita, diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios toma en serio la humillación, pero tenemos que entender algo importante para no malinterpretar lo que estamos leyendo en este texto. El hecho de que Acab se humillara no significa necesariamente que hubo una transformación genuina en su corazón y vivió y estaba experimentando un verdadero arrepentimiento. Dios lo que hizo fue retrasar el juicio, pero no lo canceló. La evidencia del no arrepentimiento de Acab es que más adelante vuelve nuevamente a rebelarse contra Dios. En el capítulo 22, el capítulo siguiente, se une con Josafat, el rey de Judá, del reino del sur, para pelear una batalla. Y Acab consulta a los profetas de Baal si debe ir o no a esa batalla. Pero Josafat le pregunta si no queda algún profeta de Dios para consultar, porque el asunto que Acab fue a consultar a 400 profetas de Baal. Y entonces Josafat, al ver esa escena, le dice: pero ¿no hay aquí algún profeta de Dios, del Señor, al que podamos consultar? Y mira la respuesta que le da Acab. Primero de Reyes 22:8. Y el rey de Israel dijo a Josafat: todavía queda un nombre por medio de quien podemos consultar al Señor, pero lo aborrezco. ¿Por qué lo aborrecía? Pues el texto dice: porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Acab solo quería escuchar lo que a las personas que le decían lo que él quería escuchar. Él quería escuchar a 400 profetas que le decían mentiras en vez de escuchar a uno, al profeta del Señor, que le decía la verdad. Él aborrecía aquellos que le decían no
Y eso fue lo que Micaías, el profeta, le dijo: no debes ir a esa batalla porque esto es lo que va a pasar. Pero él insistió en ir, hizo caso a los 400 profetas y allí murió el rey Acab. No había aprendido nada. Y aquí debemos distinguir algo muy importante. Existe una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento verdadero. Hay personas que lloran cuando son descubiertas, pero no porque aman a Dios. Lloran porque aman escapar de las consecuencias. Hay personas que quieren que Dios quite el juicio, pero no quieren abandonar el pecado. Y eso es diferente al arrepentimiento genuino. Porque el verdadero arrepentimiento no solamente siente tristeza, el verdadero arrepentimiento vuelve el corazón hacia Dios y busca hacer la voluntad de Dios. Dios mostró misericordia temporal a Acab debido a aquella humillación que había hecho, pero esto es algo que debemos comprender. Dios es misericordioso, pero también es justo. Hay iglesias que solo quieren hablar acerca de el Dios amoroso, pero no quieren hablar de el Dios justo, de la justicia de Dios. Y otros hablan tanto del juicio de Dios que olvidan la misericordia de Dios. Pero la Biblia presenta ambas cosas. Un Dios justo y misericordioso al mismo tiempo. Y aquí es donde el Evangelio se vuelve glorioso. Porque si somos honestos, todos hemos tenido algo de Acab en nuestro corazón. Todos hemos tenido deseos incorrectos. No estamos contentos muchas veces con lo que tenemos. De hecho, si no hay arrepentimiento, nunca tendrás contentamiento. Entonces, lo que sí tenemos es codicia, orgullo y egoísmo. Pero así como Nabot, hubo otro inocente también que fue acusado injustamente. Otro inocente que también fue condenado por hombres corruptos, y ese fue Jesucristo. Pero mientras Nabot murió por la codicia de un rey pecador, Cristo murió para salvar pecadores codiciosos como nosotros. En la cruz, la justicia de Dios y la misericordia de Dios se encontraron perfectamente. El mismo Dios que juzga el pecado proveyó un Salvador para que entonces nosotros, los codiciosos pecadores arrepentidos, podamos encontrar justicia y a la vez misericordia. Y hoy la invitación sigue abierta. Arrepiéntete, vuelve a Cristo, entrega tu corazón al Señor, porque el problema más grande de Acab nunca fue una viña, fue un corazón que deseaba deleitarse en sí mismo y no en Dios. Recuerda la idea principal de hoy. La codicia comienza cuando el corazón empieza a desear algo fuera de la voluntad de Dios. Quiero invitarte para que puedas entregar tu corazón y tus deseos al Señor y que puedas encontrar deleite en su palabra, en sus mandamientos. Y entonces vas a encontrar que su voluntad es buena y perfecta y que su bendición no añade tristeza a tu vida. Cuando logres arrepentirte y venir a Él y reconocer que hay algo malo en tu interior y con tus deseos apasionados por cosas que te van a acarrear más problemas y más daño, y por algo Dios te está diciendo: no vayas allí, esto no lo puedes tener, esto no lo puedes hacer, es porque Él te ama y quiere bendecir tu vida y bendecir tu casa. Ahora haz esta oración conmigo
si sientes un fuerte llamado a arrepentirte en este momento. Señor Jesús, reconozco que en la cruz hubo justicia, pero también misericordia y amor para un codicioso orgulloso como yo, que está buscando lo suyo. Pero ahora me doy cuenta, Señor, de las consecuencias que esto va a acarrear a mi vida. Te reconozco como el Salvador, te reconozco como mi Rey y como mi Señor. Te entrego mi vida en el nombre de Cristo. Amén. Si hiciste esta oración, queremos ayudarte a ti y a tu familia a seguir a Jesús. Yo soy el pastor Cristian Gómez y te espero el próximo domingo para continuar acá creciendo juntos en el Señor. Dios te bendiga.